Día número 5. Conquista las emociones. Deja de ser tan emocional. Deja de pensar tanto las cosas. ¿Por qué siempre estás ahogándote en tus sentimientos? ¿Te encuentras con personas que te dicen estas cosas? ¿Que eres demasiado emocional y que siempre dejas que tus sentimientos te dominen? Bueno, déjame decirte que el profeta Elías también tenía la reputación de ser emocional. Santiago capítulo 5, verso 17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿No es alentador saber que este gran hombre de Dios era como nosotros en ese sentido? ¿Susceptible a los altibajos de la vida como tú y yo? Sí. A veces podía estar lleno de celo y pasión por el Señor. Pero cuando las cosas no salían como él esperaba, también podía oscilar fuertemente en la dirección opuesta y sumergirse profundamente en el desánimo, la decepción e incluso la depresión. Cuando Elías estaba en racha, tenía una fuerza imparable. Tal vez hayas oído historias sobre algunas de sus mayores hazañas. En una ocasión, proclamó una sequía de 3 años y medio sobre la tierra como juicio contra un rey descarriado. En otra ocasión, tuvo un enfrentamiento sin restricciones con 450 profetas del dios pagano Baal en el Monte Carmelo, donde hizo descender fuego del cielo para demostrarle a todo Israel quién era el único Dios verdadero. Ahora podrías estar pensando, Elías suena aún más increíble que Caleb. Pero la Biblia nos lleva detrás de las escenas de la vida de este gran profeta y nos muestra que sus momentos bajos fueron tan extremos como sus momentos altos. Inmediatamente después de su gran victoria en el Monte Carmelo, para nuestra sorpresa y para su consternación, vemos a Elías huyendo aterrorizado. ¿Qué había sucedido? La reina Jezabel, quien adoraba a Baal y vio cómo sus profetas fueron derrotados, estaba furiosa con Elías después de lo que había ocurrido y juró matarlo. De repente, fue como si toda la fe y confianza de Elías se hubieran desvanecido y corrió para salvar su vida. ¿Cómo es posible que, al igual que Elías, podamos estar tan llenos de fe en un momento y tan llenos de miedo en el siguiente? ¿Qué es lo que tiene nuestra condición humana que nos afecta tan fácil y profundamente lo que vemos a nuestro alrededor, siendo tan influenciados por el vaivén de nuestros sentimientos y emociones? ¿Cómo caemos tan fácilmente en los abismos de la tristeza, la melancolía y la desesperación? Quizás has sido diagnosticado clínicamente o no, o te hayan recetado medicamentos. Todos somos humanos y estamos sujetos a episodios de depresión y emociones bajas. Pueden ocurrir de manera rápida y repentina, cuando algo amenaza nuestras relaciones, nuestras familias o incluso nuestra autoestima. Y pueden hacernos caer en espiral, incapaces de controlar la avalancha de emociones y el torrente de pensamientos negativos. La Biblia nos dice que Elías fue tan abrumado por el miedo y el desánimo después de su encuentro con Jezabel, que oró al Señor pidiéndole que lo dejara morir. Él clamó: «Basta ya, ahora, Señor,
Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Ve a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 4. Quiero preguntarte, ¿has estado ahí antes? En el punto donde estaba Elías, al borde de renunciar por completo a la vida y deseando que el Señor lo terminara todo. O tal vez, incluso mientras oyes estas palabras, estás entreteniendo pensamientos de lastimarte y preguntándote si a alguien le importa. Si estás pasando por una temporada de depresión en este momento, quiero que sepas que al Señor le importas. Él sabe exactamente por lo que estás atravesando. Él conoce cada lucha secreta que, en la intimidad de tu habitación, te hunde en la depresión. Él conoce los miedos y las ansiedades que te roban el sueño por la noche. Él conoce la profundidad de la oscuridad en tus pensamientos, que ni siquiera te atreves a compartir con tu amigo más cercano. Él lo sabe todo y aún así te ama. Mi querido amigo, en medio de todo lo que estés viviendo, el Señor se está acercando a ti y no te descartará porque no le seas útil. Él no te arrojará a un lado porque tu vida no sea un buen testimonio. No, lo contrario es cierto. En tu peor día y en tu temporada más baja, Él se acerca a ti y te restaura de nuevo a la vida y a la salud, así como lo hizo con Elías. En el día de la fe de Elías, Dios envió provisión y sustento a su camino a través de personas y cosas. Una vez, envió cuervos para llevarle comida. En otra ocasión, envió a una mujer para que le proporcionara pan. Ve a Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 2 al 16. Pero en el día de la depresión de Elías, cuando estaba huyendo y escondiéndose en el aislamiento, el Señor mismo lo visitó para alimentarlo y alentarlo. Ve a Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 5 al 8. ¡Guau! ¡Qué hermosa imagen de la ternura y de la gracia del Señor hacia nosotros! Que en la fragilidad de nuestra carne y la rotura de nuestra humanidad, su amorosa presencia y la promesa de que nunca nos va a dejar solos son más reales que nunca. En medio de tu desánimo y en los momentos de desesperación, ¿permitirás que la conciencia de su presencia llene tu corazón? ¿Le permitirás hacer que cada miedo se desvanezca y cada opresión cese? Hay una canción en la Biblia en la que el salmista comienza describiendo la realidad de la presencia de Dios con él en esta hermosa retórica. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ve a Salmo capítulo 27, verso 1. En los últimos 2 versículos de esta canción, termina con este poderoso aliento. Hubiera desmayado si no hubiera creído que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivos. Espera en Jehová, sé de buen ánimo, y Él fortalecerá tu corazón. Espera, digo, en Jehová. Salmo capítulo 27 del verso 13 al 14. Al hacer simplemente eso, espera en el Señor y permite que Él fortalezca tu corazón. Oro para que tú también no desmayes ni te rindas, sino que estés lleno de fe para ver toda la bondad de Dios manifestarse en tu vida. Aprópiate de la palabra.
Una forma simple y práctica de tener una vida emocional bendecida es involucrar al Señor. Proverbios, capítulo 3, verso 6 dice que reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas y allanará tus caminos, removiendo los obstáculos que bloquean tu camino. ¿Cómo reconoces e identificas al Señor cuando se trata de tus emociones? Déjale ser la primera persona con quien compartas tus emociones. En lugar de ir inmediatamente con tu mejor amigo, o con tu pareja, o con tu grupo favorito, habla con Jesús. Cada vez que algo bueno suceda, practica apartarte para contárselo al Señor y agradecérselo. Por el contrario, cuando algo menos que bueno ocurra, también tómate un tiempo para hacérselo saber y orar al respecto. Si estás pasando por una temporada de depresión, Dios quiere que sepas que no estás solo. No solo nunca te dejará, sino que también ha creado la iglesia para ser su cuerpo físico y las manos que se extienden hacia ti en amor y en apoyo. Quiero animarte a que respondas y hables con tu pastor, tu líder o consejero de la iglesia sobre lo que estás pasando. Quiero que leas Primera de Reyes, capítulo 18 del 20 al 45. Primera de Reyes, capítulo 19 del verso 1 al 10. Y el Salmo 27. Día número 6. Quejarse no lleva a ninguna parte. Muchas veces, cuando pasamos por temporadas o situaciones dolorosas en nuestras vidas, nuestra primera reacción puede ser muy fácilmente desquitarse, quejándonos y culpando a todo y a todos a nuestro alrededor por nuestra miseria. En pocas palabras, cuando estamos en dolor, tendemos a quejarnos. El pueblo de Israel en el desierto no era diferente. Habían estado siguiendo a Moisés, el líder designado por Dios, hacia una supuesta tierra prometida que era fructífera y floreciente. Pero la realidad a la que se enfrentaban cada día era milla tras milla de un desierto seco y estéril. Estaban cansados, sedientos y hambrientos de su interminable viaje. Y así comenzaron a quejarse y no se detuvieron. Se quejaron de que tenían hambre. Se quejaron de que tenían sed. Cuando Dios les respondió enviando comida del cielo, incluso se quejaron de que no había suficiente proteína para sus necesidades dietéticas. Vea Números capítulo 11, verso 4. De hecho, se quejaron de que debió de haberles dejado morir en Egipto. Se quejaron de que lo que estaban pasando era peor que sus vidas en la esclavitud. Se quejaron de Moisés. Se quejaron de sus vecinos. Se quejaron tanto que terminaron vagando en círculos incapaces de entrar a la tierra prometida. Vea Números capítulo 14 del verso 27 al 30. Antes de que empecemos a sacudir la cabeza y a juzgarlos por ser personas horribles e ingratas, ¿no hemos soltado todos un tweet o un comentario fuera de lugar cuando estábamos pasando por un momento difícil? ¿Qué acaso no hemos despotricado a un amigo o en una publicación en nuestro feed? ¿No hemos, al menos en la intimidad de nuestras habitaciones, expresado nuestras opiniones sin filtros y frustraciones reprimidas? Amigo,
Aunque todos tenemos momentos de ira y exasperación que pueden lanzarnos a una diatriba de quejas, Dios no quiere que permanezcamos ahí. En Primera de Crónicas, capítulo 4, del verso 9 al 10, la Biblia nos da un breve relato de un hombre llamado Jabes. Él era un hombre muy familiarizado con el dolor, tanto que su nombre significa literalmente dolor o tristeza. Su madre le dio ese nombre debido al extremo trabajo de parto que tuvo que soportar cuando ella lo dio a luz. El nombre de Jabes llegó a caracterizar su vida. Él vivió su vida en un ciclo de causar dolor y de recibir dolor. Su existencia era miserable. Si alguien tenía el derecho de quejarse de su suerte, ese era él. Pero eso no fue lo que hizo Jabes. En lugar de quejarse o de estar molesto con la vida, su familia, su situación o con Dios, Jabes hizo algo completamente inesperado, algo contraintuitivo para la naturaleza humana y la cultura que lo rodeaba. Algo tan simple pero tan poderoso. Él le pidió al Señor que lo bendijera. Él le pidió al Señor que interrumpiera su ciclo de dolor con su mano de bendición. En contra de toda razón y lógica, y desafiando las limitaciones naturales de su realidad, Jabes le pidió al Señor que cambiara todo lo que lo hacía infeliz en su vida. Y quiero que oigas las palabras de su oración. Oh, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio, que tu mano estuviera conmigo y que me libraras del mal, para que no cause dolor. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. ¿Cómo crees que respondió Dios a la audaz fe de Jabes? ¿Crees que dijo, vamos Jabes, tienes que ser realista aquí? No. Eso es lo que tú y yo podríamos haber dicho, pero no Dios. A Dios le encanta la fe audaz. Su corazón siempre está dispuesto a dar y solo está esperando para derrochar su bondad sobre aquel que simplemente se lo pide. ¿Cuál fue su respuesta a la audaz petición de Jabes que vino de la nada? Le concedió todo lo que le había pedido. Incluso alabó a Jabes, llamándolo más honorable que todos sus hermanos. Amigo, la verdad del asunto es esta. Por muy terapéutico que parezca parecer quejarse, no te lleva a ninguna parte. De hecho, la palabra hebrea para quejarse significa literalmente quedarse la noche. Ahora, quiero preguntarte, ¿por qué querrías hacer eso? ¿Por qué querrías permanecer una noche más en el dolor, la tristeza y la miseria? No seas más como el pueblo de Israel en el desierto, que estaba tan atrapado en quejarse y sentirse molesto que no podían ver a su Dios generoso y milagroso, quien todo el tiempo estaba allí con ellos, esperando a que le pidieran. En lugar de frustrarte y sentirte cansado de tu situación, puedes hacer algo al respecto, como hijo de Dios. Pídele a tu papi Dios el cambio que necesitas. Él está más que dispuesto y es capaz de dártelo. La próxima vez que atravieses una temporada difícil o un desafío doloroso, ¿serás como Jabes? Atrévete, pero atrévete a ser diferente. Acércate al corazón de tu buen Padre y pídele en grande. Aprópiate de la palabra.
¿Cuáles son esas áreas de tu vida en las que te encuentras atrapado y de manera repetida en un ciclo de dolor, frustración o insatisfacción? Ahora pregúntate, ¿qué has estado diciendo sobre estas áreas de tu vida o a las personas que te rodean o a ti mismo? Debido a que quejarse puede ser tan inconsciente, sería útil que le preguntaras a un amigo cercano sobre un área de tu vida de la que han notado que te quejas y que tiendes a decir cosas negativas. Ahora, practica hacer lo que hizo Jabes. En lugar de quejarte y quedarte una noche más en esa situación, pídele al Señor que interrumpa ese ciclo de derrota con su mano de bendición. Pídele que cambie tu situación. Pídele que te cambie a ti, si es necesario. Cuando lo haces, le estás invitando a Él, su poder y su sabiduría, en esa área de tu vida para traer el cambio que tanto necesitas. Quiero que leas Primera de Crónicas, capítulo 4, del verso 9 al 10.